Si hace 6 meses alguien me hubiera dicho que estaría sentado en la cocina a mitad de la noche revisando los mensajes de mi propia esposa, me habría reído en su cara. No porque me creyera el marido ideal, simplemente porque siempre he sido honesto en una cosa. Si una relación se rompe, no pretendo que todo está bien. Me llamo Marco, tengo 38 años. Llevo 11 años casado. Mi esposa se llama Laura. No tenemos hijos y, sinceramente, fue una decisión consciente. Ambos construimos nuestras carreras, trabajamos mucho, viajamos mucho. Desde fuera, parecíamos una pareja que lo tenía todo bajo control. Y ahí reside todo el problema, porque el control es una ilusión y es lo primero que se desmorona. Hace 3 meses apareció otra mujer. Se llamaba Sofía. Nos conocimos en el trabajo, algo banal, como suele suceder. Al principio eran conversaciones normales, luego almuerzos juntos, luego mensajes por la noche. Durante mucho tiempo me convencí de que era solo amistad. Luego, que era solo un flirteo. Después, que no era nada serio. Y sí, yo sabía que ya era una infidelidad. Simplemente no quería llamar a las cosas por su nombre. Lo más extraño es que en casa nada cambiaba. Laura no hacía escenas, no hacía preguntas innecesarias, no revisaba mi teléfono. Estaba tan tranquila como siempre. Demasiado tranquila. Y eso empezó a irritarme. Me descubrí pensando que casi esperaba que ella sospechara algo, que preguntara, que empezara a indagar, porque entonces tendría que detenerme o confesar. Pero así, vivía en una especie de extraño limbo donde la conciencia aún no había muerto, pero ya había aprendido a callar. Todo cambió una noche. Regresé a casa más tarde de lo habitual. Sofía y yo nos habíamos quedado después del trabajo, sentados en el coche, hablando. No pasó nada especial, pero la línea ya se había borrado hacía tiempo. Cuando entré al apartamento, Laura estaba en la sala con su portátil. Me miró y sonrió. Demasiado tranquila. «Llegas tarde», dijo ella. «Trabajo», respondí automáticamente. Ella asintió, como si esa explicación fuera más que suficiente. Y ese «demasiado fácil» me golpeó de repente con más fuerza que cualquier escándalo. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y de pronto noté su teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó con una notificación. No tenía intención de mirar. En serio. Pero miré de todos modos. Y en ese momento todo dio un vuelco. En la pantalla había un mensaje de un contacto sin nombre. Solo un número. ¿Está con ella otra vez? Sentí un nudo en el estómago. No entendí de qué se trataba de inmediato. Mi cerebro tomó el camino más obvio. Laura sospecha algo. Le escribe a alguien. Alguien sabe lo de Sofía. Pero el siguiente mensaje llegó casi al instante. No te preocupes, él ya ha ido demasiado lejos como para detenerse. Sentí cómo se me enfriaban las manos. Eso no sonaba como el apoyo de una amiga, sonaba como un plan. Tomé el teléfono en mis manos. Sí, entiendo que ya era una violación a su privacidad. Pero en ese momento no me importaba. Porque, por primera vez en todo este tiempo, no sentí culpa, sino miedo. La conversación era corta. Solo unos pocos mensajes en las últimas semanas. Y todos eran extraños. ¿Estás segura de que quieres llevar esto hasta el final? Él mismo tomó su decisión. Lo importante es no tener prisa. Deja que piense que tiene todo bajo control. Me dio vueltas la cabeza. En ese instante comprendí, por primera vez, que tal vez yo no era quien dirigía el juego. Levanté la vista. Laura estaba de pie en el umbral de la cocina, mirándome fijamente. No al teléfono. A mí. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó con calma. No respondí, porque en ese segundo me di cuenta.
Ni siquiera sabía qué era lo que estaba buscando. ¿Quién es?, pregunté. Ella dio un paso adelante, me quitó el teléfono y bloqueó la pantalla. La cuestión no es quién es, Marco, dijo en voz baja. La cuestión es cuándo te diste cuenta de que ya no controlas la situación. Se me secó la boca. ¿De qué demonios estás hablando? Me miró durante unos segundos, como decidiendo cuánta verdad era capaz de soportar. Y luego dijo: lo sé todo sobre Sofía. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. ¿Desde cuándo?, logré articular. Lo suficiente, respondió ella. Mucho más tiempo del que crees. Esperaba gritos, lágrimas, acusaciones. Pero no esto, no esta versión fría y contenida de mi esposa, que me miraba como si no fuera ella quien me hubiera atrapado, sino como si yo hubiera caído en una trampa planeada de antemano. «Entonces, ¿por qué te callaste?», pregunté. Y fue entonces cuando dijo algo que me hizo sentir verdadero terror por primera vez. «Porque tenías que llegar así de lejos». Me quedé mirándola. «¿Para qué?». Ella sonrió. Pero no era la sonrisa que yo conocía desde hacía 11 años. «Para que finalmente estuvieras en mi lugar». La habitación quedó tan en silencio que podía escuchar mi propia respiración. «¿En qué lugar?», pregunté. Y ella respondió: «En el lugar de la persona a la que están engañando». Algo se rompió dentro de mí. «Tú». Ni siquiera pude terminar la frase. «¿Tú me estás engañando?». No respondió de inmediato. Simplemente miró. Y luego dijo: «¿Quieres la verdad?». Asentí. En ese momento estaba seguro de que estaba listo para escucharlo todo. Pero, como resultó después, esto era solo el comienzo. «No te engaño desde hace 3 meses, Marco», dijo en un susurro. «Ni siquiera desde hace medio año». Hizo una pausa y añadió: «Te engaño desde hace 4 años». Pensé que había oído mal. 4 años. Todo lo que yo consideraba una vida estable se convirtió en un decorado en un solo segundo. «¿Con quién?», pregunté. Ella cerró los ojos por un momento, como recobrando fuerzas, y luego dijo: «Con alguien a quien conoces». Y en ese preciso instante, comprendí que todo no hacía más que empezar. Hay un momento en el que haces una pregunta, pero por dentro ya esperas que la persona no responda. Yo la hice. «¿Con quién?». Y en ese mismo segundo me arrepentí. Laura estaba frente a mí, tranquila, casi inmóvil. No parecía una persona a la que hubieran atrapado. Parecía alguien que finalmente había dejado de fingir. «¿De verdad quieres oírlo?», preguntó. «Ya te lo he preguntado». Ella asintió, lentamente, como si me estuviera dando una oportunidad para echarme atrás. No lo hice, y ese fue mi error. «Con Adrián», dijo. Al principio, el nombre solo resonó, sin significado, sin emoción, solo un conjunto de sonidos. Y luego, todo en mi interior se contrajo. Adrián, mi mejor amigo, un hombre al que conozco desde hace casi 15 años. Empezamos a trabajar juntos, pasamos juntos por despidos, crisis, conversaciones nocturnas sobre la vida, el dinero, los miedos. Estuvo en nuestra boda. Sostuvo su copa y dio un brindis sobre cómo yo, finalmente había encontrado a la mujer con la que me convertiría en una persona normal. Se sentaba a nuestra mesa, comía lo que Laura cocinaba, se reía de nuestras bromas, y todo ese tiempo... «Estás bromeando», dije, pero yo mismo escuché lo vacío que sonaba. «No». «¿Cuánto tiempo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 4 años. «¿Cómo?». Ni yo mismo sabía a qué me refería exactamente. ¿Cómo empezó? ¿Cómo lo ocultaron? ¿Cómo no me di cuenta? Ella pareció entenderlo todo al instante. «¿Recuerdas cuando te fuiste 6 meses a otra ciudad por aquel proyecto?». Claro que lo recordaba. Fue un punto de inflexión en mi carrera. En aquel entonces vivía para el trabajo.
Llamaba a casa cansado, irritado. A menudo me desquitaba con Laura por tonterías. Estaba convencido de que lo hacía por nosotros. Empezamos entonces, dijo ella. Al principio solo hablábamos, luego, ya te imaginas. Me pasé la mano por la cara. ¿Él venía aquí? Sí. ¿A nuestra casa? Sí. Cada uno de sus sí sonaba como un golpe. ¿Y después de eso se sentaban conmigo a la misma mesa?, pregunté. Ella no apartó la mirada. Sí, me eché a reír, no porque fuera gracioso, sino porque esto ya superaba los límites de una reacción normal. Increíble, dije. Simplemente, perfecto. Empecé a caminar por la cocina, porque quedarme quieto se volvió imposible. ¿Y qué? ¿Se quieren?, pregunté bruscamente. No, la respuesta fue demasiado rápida, demasiado tajante. Me detuve. ¿Entonces por qué? Por primera vez en toda la conversación, se vio insegura. No destrozada, sino real. Porque te habías ido, dijo ella. No físicamente. Estabas cerca, pero no estabas presente. Quise replicar. Decir que trabajaba, que me esforzaba, que construía un futuro para nosotros. Pero en ese momento me di cuenta. Ya había dicho todo eso. Y, posiblemente, no solo una vez. ¿Y decidiste acostarte con mi amigo?, pregunté. No lo decidí, respondió en voz baja. No fue una sola elección. Fueron muchos pequeños momentos en los que dejé de ser importante para ti, y empecé a hacerlo para él. Fue desagradable escucharlo, porque había algo de verdad en ello, pero eso no anulaba lo principal. 4 años, Laura, 4. Podrías haber parado. Podría. Pero no lo hiciste. No, nos quedamos en silencio. Y en ese silencio, por primera vez en todo este tiempo, sentí no solo rabia, sino algo más. Una extraña sensación de que llegaba tarde. De que esta historia hacía tiempo que había superado los límites de una infidelidad para convertirse en algo distinto. ¿Él sabe que me lo has contado?, pregunté. No. ¿Y Sofía? Me miró con más atención. No, y no lo sabrá. Esto no tiene que ver con ella. Solté una carcajada amarga. Ah, sí. ¿Y con quién tiene que ver entonces? ¿Con ustedes dos? Ella sacudió la cabeza. Contigo. ¿Qué? Con que finalmente tienes que ver cómo se ve esto desde fuera. La miraba y no entendía. ¿Hablas en serio? Me has engañado durante 4 años y esto es... ¿una lección para mí? No, Marco, dijo con calma. Es un resultado. Y entonces algo hizo clic. Ese número, dije, con el que te escribías. ¿Es él? Se quedó paralizada por un segundo, demasiado evidente. No, respondió. Entorné los ojos. ¿Entonces quién? No dijo nada. ¿Laura? No tiene importancia. La tiene, porque si no es Adrián significa que hay alguien más. Ella guardó silencio, y fue entonces cuando sentí un verdadero frío por primera vez. ¿Cuántos son?, pregunté en voz baja. Ella levantó la vista hacia mí bruscamente. No te atrevas. ¿Cuántos, Laura? No es como tú crees. Entonces, ¿cómo? Dio un paso atrás, como si yo me hubiera acercado, aunque me mantuve en mi sitio. Esa persona... empezó, pero se calló. ¿Quién es? Silencio. ¿Quién es, Laura? Se apretó los labios, y luego dijo, no es él. No entendí. ¿A qué te refieres? Cerró los ojos, y pronunció en voz baja, es ella. Todo se detuvo en mi interior. ¿Qué? La persona con la que me escribo. Abrió los ojos. Es una mujer. La habitación pareció volverse más estrecha. Tú... Ni siquiera podía formular el pensamiento. ¿Tú también? No, dijo tajante. No es así. Entonces explícamelo. Me miró durante mucho tiempo. Demasiado.
Y luego dijo algo que me dejó claro que yo no entendía absolutamente nada de lo que pasaba en mi propia vida. No es una desconocida, Marco. Pausa. Es la esposa de Adrián. En ese momento las piernas me flaquearon de verdad y me apoyé en la mesa. ¿Ustedes qué? Balbuceé. Ella lo sabe todo, dijo Laura en voz baja, desde hace mucho tiempo. ¿Y ustedes hablan? Sí. ¿De qué? De ti, de él, de qué hacer a continuación. La miraba y por primera vez en toda la noche sentí algo más que ira. Sentí que estaba dentro de un juego ajeno, donde las reglas habían sido escritas sin mí. ¿Y qué han decidido?, pregunté. Ella respiró hondo y respondió que es hora de terminar con todo. Apreté los puños. Perfecto. Entonces termínalo. Sacudió la cabeza. No lo has entendido. Y en ese instante comprendí que algo peor estaba por venir. Terminar con todo no se trata de Adrián y de mí, dijo ella. Pausa. Se trata de ti y de Sofía. Me quedé mirándola fijamente. ¿Qué? Me miró directo a los ojos. Ella no trabaja a tu lado por casualidad, Marco. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué estás hablando? Laura no apartó la mirada y sentenció. ¿De verdad crees que la conociste por azar? El mundo volvió a tambalearse. No, dije lentamente. No, eso ya es un delirio. No es un delirio. ¿Quieres decir que...? No terminé, porque yo mismo lo comprendí, y era tan absurdo que mi cerebro se negaba a aceptarlo. Sofía, dijo Laura en voz baja, no apareció en tu vida por nada. La miraba y por dentro solo había un sentimiento. Ya no sé dónde está la verdad. Entonces dilo claramente, dije. ¿Qué está pasando? Hizo una pausa dramática y respondió. Te estábamos poniendo a prueba, Marco. Silencio. ¿Quiénes nosotros? Yo, Adrián, y su esposa. Me eché a reír, fuerte, nervioso. ¿Ustedes me estaban poniendo a prueba? Sí. ¿Y para eso me engañaste durante 4 años? No, dijo ella. Eso empezó antes. Dejé de reír. Entonces, ¿para qué? Me miró como si estuviera a punto de decir algo que ya no tendría vuelta atrás. Porque tú ya nos traicionaste una vez. Sentí una punzada en el pecho. ¿Cuándo? Y ella respondió. ¿De verdad no recuerdas aquella noche hace 3 años? Me quedé helado, porque lo recordaba. Simplemente siempre pensé que no era importante. Y en ese preciso instante comprendí. Era importante. Mucho. Hay recuerdos que guardas con cuidado en el cajón más profundo y no vuelves a abrir. No porque sean importantes, sino porque te resulta conveniente considerarlos insignificantes. Cuando Laura dijo, ¿de verdad no recuerdas aquella noche hace 3 años? Supe de inmediato a qué se refería. Y en ese mismo segundo, quise fingir que no. No es lo que crees, dije, más rápido de lo que pude pensar. Ella ni siquiera se sorprendió. Por supuesto, respondió en voz baja. Siempre dices lo mismo. Sentí un nudo en el estómago. Fue un error, añadí. Una sola noche. Yo ni siquiera... ¿Con quién? Me interrumpió. Me quedé callado, porque de repente comprendí que ahora lo importante no era qué había pasado, sino con quién. Y, al parecer, ella lo sabía de antemano. Marco, dijo Laura, dilo en voz alta. Aparté la mirada. Fue hace mucho tiempo. ¿Con quién? Silencio. Me pasé la mano por la cara. Con su amiga. ¿Con cuál exactamente? Precisó ella con calma. Y en ese momento algo terminó de romperse en mi interior, porque comprendí que no había tantas opciones, y ella esperaba un nombre concreto. Con Elena, dije en voz baja. El silencio en la habitación se volvió casi físico. No miré a Laura, no porque temiera su reacción, sino porque empezaba a comprender. Demasiado tarde, pero empezaba. Con Elena,
repitió ella. La esposa de Adrián. Cerré los ojos. Ahí estaba. Ahí fue donde empezó todo. Fue una sola noche, dije rápidamente. Estábamos borrachos. No significó nada. Ni siquiera nosotros. Para ti, interrumpió. No significó nada para ti. Abrí los ojos. Laura me miraba de una forma totalmente distinta. Ni con frialdad, ni con rabia. Me miraba como se mira a alguien a quien ya has comprendido por completo. ¿De verdad crees que eso se podía borrar sin más?, preguntó. No se lo dije a nadie, dije. Ni a ti, ni a él. No cambió nada. Ella soltó una risita amarga. ¿Hablas en serio? Empecé a irritarme. Sí, porque no fue algo importante. Entonces ella dio un paso hacia mí. Para ti no, dijo. Pero para ella sí. Me quedé helado. ¿Qué? Ella se lo contó a él. Sentí un vacío inmenso. ¿Adrián lo sabe?, pregunté con voz ronca. Lo sabía, respondió Laura, desde el día siguiente. Apoyé las manos en la mesa. El mundo empezó a encajar en una imagen nueva, mucho más desagradable. ¿Y qué hizo?, pregunté. Nada, dijo ella. Levanté la vista. ¿Cómo que nada? No vino a buscarte, no montó un escándalo, no te golpeó. No destruyó la amistad. Entonces, vino a verme a mí. Esas palabras me golpearon con más fuerza que todo lo demás. ¿Para qué? Laura hizo una pausa. Para decirme que ahora estábamos en paz. La miraba sin entender. ¿En qué sentido? Ella no apartó la mirada. En el sentido de que, si tú podías traicionarlo a él podía traicionarte a ti. Se me vació el pecho. ¿Y tú aceptaste? Cerró los ojos por un segundo. En ese entonces te odiaba, Marco. Esas palabras sonaron tranquilas, pero por eso mismo fue peor. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Porque habrías hecho lo mismo que ahora, respondió ella. Lo habrías llamado error, una casualidad, algo que no tiene importancia. Apreté los puños, porque tenía razón. ¿Y empezaron para fastidiarme?, pregunté. Al principio sí, dijo ella. Fue una venganza. Solté una carcajada amarga. Un plan excelente, 4 años. No planeamos que fueran 4 años, pero lo fueron. Ella asintió, porque todo resultó ser más complicado. Exhalé pesadamente. ¿Te enamoraste de él?, sacudió la cabeza. No. Entonces, ¿por qué no paraste? Me miró de una forma que me hizo sentir escalofríos, porque a su lado no me sentía como una opción de repuesto. Esa frase dolió más de lo que me gustaría admitir. Yo nunca te hice sentir como una opción de repuesto, dije. Ella no discutió, simplemente respondió. Lo hacías cada vez que elegías cualquier cosa antes que a mí. Me callé. Era difícil discutir contra eso. ¿Y su esposa?, pregunté. Elena. ¿Ella lo supo todo este tiempo? Sí. ¿Y qué? ¿Le parecía bien? No. Entonces, ¿por qué? Porque ella también quería que tú lo entendieras. Sacudí la cabeza lentamente. Esto parece un experimento delirante. Tal vez, dijo Laura, pero tú participaste en él, sin saberlo, como nosotros en su momento, respondió con calma. Y entonces recordé la conversación en el móvil. Aquellos mensajes. Él ya ha ido demasiado lejos. Deja que piense que tiene todo bajo control. Sofía, dije, ¿ella también está en esto? Laura asintió. Sí. O sea, ¿ella sabía que yo estaba casado? Sí. ¿Sabía que esto era parte de una prueba? Sí. Sentí como la rabia crecía en mi interior. ¿Se han vuelto locas? Esto es la vida real, no un juego. Para nosotros también fue la vida real, dijo Laura, cuando te acostaste con Elena. Me callé. De nuevo, la verdad. Una verdad incómoda, pero verdad al fin. ¿Y ahora qué?, pregunté en voz baja. Ahora lo sabes. ¿Y?
Me miró durante mucho tiempo, muchísimo. Y ahora tienes que decidir quién eres en realidad. ¿A qué te refieres? Si eres el hombre que cometió un desliz por accidente, dijo, o el hombre que siempre va por el camino más fácil. Me burlé. ¿Me estás diciendo que todo esto es para ponerme a prueba? No, sacudió la cabeza. Todo esto es porque ya sabíamos la respuesta. Silencio. Entonces, ¿para qué llevarlo hasta el final? Ella dio un paso atrás, porque tenías que ver las consecuencias. Me dejé caer en la silla. En mi cabeza solo daba vueltas una idea. Todo esto había llegado demasiado lejos. ¿Y qué sigue?, pregunté. Laura no respondió de inmediato. Mañana te verás con ellos. Levanté la cabeza. ¿Con quiénes? Con todos. Se me encogió el corazón. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Para qué? Me miró directo a los ojos. Porque hay algo más que no sabes. Solté una risita nerviosa. ¿En serio? ¿Algo más? Sí. ¿Y qué puede ser peor que esto? Guardó silencio y luego dijo, aquello por lo que empezó todo en realidad. Me quedé helado. Dijiste que fue por aquella noche. No, respondió en voz baja. Aquella noche solo fue la excusa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, ¿cuál fue la causa? Laura me miró como si estuviera a punto de decir algo, tras lo cual ya no quedaría ni una sola ilusión. ¿De verdad crees, Marco, que todo empezó por una infidelidad? Pausa. No. Contuve la respiración. Todo empezó el día que supimos la verdad sobre ti. Sentí que todo se desmoronaba por dentro. ¿Qué verdad? Y ella respondió, no eres la persona que pretendes ser. Silencio. Explícate, dije. Ella sacudió la cabeza lentamente. Mañana. Y se dio la vuelta para irse. Laura, dije bruscamente, si te vas ahora, yo no terminé, porque ni yo mismo sabía qué era ese yo. Se detuvo en la puerta y, sin darse la vuelta, dijo, mañana sabrás quién eres en realidad. La puerta se cerró y me quedé sentado en la cocina, por primera vez en mi vida sin entender qué parte de mi existencia había sido real y qué había sido simplemente una versión conveniente de la verdad. No dormí en toda la noche. Primero, intenté encajar las piezas. Laura, Adrián, Elena, Sofía, 4 años de mentiras, la prueba, mi error de hace 3 años. Pero cuanto más lo pensaba, más claro me quedaba. No cuadraba. Demasiado complejo, demasiado orquestado, demasiado personal. Por la mañana fui al lugar que Laura me había indicado. Una casa pequeña a las afueras que alguna vez perteneció a los padres de Adrián. Habíamos estado allí antes, barbacoas, charlas, vida normal. Ahora, ese lugar parecía el decorado de algo ajeno. Entré. Ya estaban allí. Laura estaba sentada junto a la ventana. Adrián de pie contra la pared, con los brazos cruzados. Elena a su lado, y Sofía. Al verla, sentí una punzada en el estómago. No parecía culpable, no parecía avergonzada. Simplemente me miraba con calma, como todos los demás. Como si yo fuera el último en llegar a una reunión cuyo sentido ya todos entendían, menos yo. Siéntate, dijo Adrián. No me senté. No, primero me van a explicar qué circo es este que han montado. Nadie respondió. Solté una risita amarga. Perfecto. Entonces empiezo yo. Se han pasado 4 años engañando, mintiendo, montando pruebas. Me tendieron una trampa con Sofía. ¿Y ahora quieren decirme que todo esto es por un error de hace 3 años? Silencio. ¿En serio? Elena habló por primera vez. No es por un solo error. Me giré bruscamente hacia ella. ¿Entonces por qué? Ella miró a Laura. Esta asintió. Y entonces Elena dijo, porque llevas toda la vida viviendo una que no es la tuya. Me quedé helado. ¿Qué? ¿De verdad no lo entiendes?, preguntó Laura en voz baja.
No. Y, sinceramente, empiezo a pensar que se han vuelto locos. Adrián exhaló lentamente. Marco, empezó, pero lo interrumpí. No, basta. O me lo explican bien ahora mismo o me voy. Entonces Laura se levantó. Se acercó a mí, muy cerca. ¿De verdad quieres la verdad?, preguntó. Sí, asintió y dijo. No eres la persona que crees ser. Eso ya lo he oído. Sé más específica. Cerró los ojos un segundo y pronunció. Tú lo sabías. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Saber qué? Lo de aquella noche. Fruncí el ceño. Ya lo he dicho, fue un error. No, dijo ella suavemente. ¿Sabías con quién te estabas acostando? Sentí que todo se contraía por dentro. Claro que lo sabía. Era Elena. No, Marco. Pausa. Sabías que no era Elena. El mundo pareció detenerse por un instante. ¿Qué estupidez es esta? Nadie sonrió. Nadie reaccionó. Solo miraban. Y de repente, algo se movió en mi memoria. Aquella noche, el alcohol, las risas, la habitación oscura y esa sensación de extrañeza que en aquel momento ignoré. No, dije en voz baja. No, es imposible. Elena dio un paso al frente. Es posible, la miré. ¿Entonces quién era? No respondió, miró a Sofía. Y en ese momento algo terminó de romperse definitivamente. Me giré despacio. Sofía estaba allí, inmóvil. No, susurré. No, esperen. Era yo, dijo ella con calma. El silencio golpeó con más fuerza que cualquier grito. Hace 3 años, continuó Sofía. No estuviste con Elena, estuviste conmigo. No podía respirar. Es imposible, ni siquiera te conocí entonces. ¿Me conocías?, dijo ella. Solo que no te acordaste. Me dio vueltas la cabeza. ¿Esto es una broma? ¿Hablan en serio? No, respondió Adrián. Es la verdad. Lo miré. ¿Quieres decir que tú, todo este tiempo, lo sabía?, asintió él. Giré la vista hacia Laura. ¿Y tú? Sí. ¿Y se callaron? Estábamos esperando, dijo ella. ¿A qué? Entonces Sofía dio un paso adelante. Al momento en que lo hicieras de nuevo. Me quedé mirándola fijamente. ¿Qué? No te acuerdas de mí, dijo ella. Pero yo sí me acuerdo de ti. Pausa. Aquella vez dijiste que no significaba nada, que esas cosas no cuentan. Me invadió un frío gélido. Estaba borracho. No, sacudió ella la cabeza. Estabas igual que ahora. Silencio. Y entonces decidimos comprobar si cambiarías. Me eché a reír nerviosamente. ¿Comprobar? ¿Hablan en serio? Esto es de psicópatas. Tal vez, dijo Elena con calma. Pero queríamos saber si fue un accidente, o si siempre eres así. Miré de uno a otro. ¿Y qué?, pregunté en voz baja. ¿Ya lo saben? Laura me miró directo a los ojos. Sí, pausa. No has cambiado. Esas palabras sonaron tenues, pero fueron las que más dolieron. ¿Destruyeron 4 vidas para demostrar eso?, pregunté. No, Marco, dijo ella. Simplemente dejamos que tú mismo lo demostraras. Me quedé callado, porque de repente sentí un vacío absoluto. Ya no había rabia, ni excusas, ni palabras, solo un pensamiento simple. Realmente lo había hecho de nuevo, sin saberlo, sin recordarlo, pero con la misma facilidad. ¿Y ahora qué?, pregunté al fin. Adrián respondió primero. Ahora todo termina. ¿A qué te refieres? Nos vamos, dijo Elena. Todos. Miré a Laura. ¿Tú también?, ella asintió. Sí. ¿Con él? No, pausa. Conmigo misma. Esas palabras sonaron definitivas. Quise decir algo, detenerla, explicar. Pero por primera vez comprendí que no tenía nada que decir, porque todo lo que podría haber dicho, ya lo había dicho antes. Y no había cambiado nada. Empezaron a recoger sus cosas, con calma, sin dramas,
como personas que ya habían tomado la decisión hacía tiempo. Sofía fue la última en pasar a mi lado. Se detuvo. Me miró a los ojos. «Ahora ya lo sabes», dijo. «¿El qué exactamente?», pregunté. Ella ladeó un poco la cabeza. «¿Quién eres cuando crees que nadie se va a enterar?». Y salió. La puerta se cerró. Me quedé solo, en la casa donde alguna vez reímos, en la vida que creía mía. Y por primera vez en mucho tiempo comprendí algo muy sencillo. A veces, la traición más terrible no es la que te hacen a ti, sino la que tú mismo repites, incluso cuando estás seguro de que nunca volverás a hacerlo. Y, posiblemente, el castigo más honesto no es perder a todos, sino quedarte solo, sabiendo que la causa no son ellos, sino tú mismo.